¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos por acá listos en la mesa de análisis internacional de Todos, Todas Tenemos una Opinión. Yo soy Cinti Ramírez Reyes, soy internacionalista y como todos los miércoles les invito a que veamos los temas para el día de hoy. Más o menos ese será nuestro programa el día de hoy, pero quiero antes presentarles a nuestros analistas. Comienzo al frente. Nos acompaña el doctor Eduardo González Velázquez de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos. Bienvenido. También está la doctora Elizabeth Prado del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar aquí. Muy bienvenida, Liz. Y también está con nosotros el doctor Jaime Preciado, él es director del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Jaime. Mucho gusto en estar aquí y muchos saludos a las y los televidentes. Así es, nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Querido Jaime, si puedo comenzar contigo, pues el primer tema de hoy es justamente este creciente asedio a Cuba por parte de Estados Unidos. Ya el programa pasado hablábamos sobre la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump, en el que hablaba de Cuba como una amenaza para el gobierno de los Estados Unidos y donde además planteaba que quiere imponer aranceles adicionales y digamos como una penalización a países que exporten petróleo, ya sea por la vía comercial o incluso por otras vías como la humanitaria. Querido Jaime, han anunciado que la cuestión se está poniendo más crítica en la isla de Cuba, se esperan apagones muy fuertes ya desde el día de hoy. ¿Tú cómo ves esta situación? Pues es el resultado, la verdad, que de más de 60 años de asedio y que empiezan por el no reconocer que hay un modelo diferente de sociedad, de organización política, al que está impuesto en Estados Unidos. Entonces eso ha creado una enorme soberbia de decir, nosotros les podemos decir la pauta y el ritmo para su cambio de régimen. Ese ha sido hasta ahora como el gran paraguas. Pero detrás de ese han venido un increchendo de descalificaciones al ubicar a Cuba como Estado terrorista, al convertirlo en una amenaza inusual y extraordinaria y al convertirla en el foco de uno de los boicots más injustos por los que haya pasado la humanidad, en las que están amenazados quienes vendan o regalen inclusive petróleo a Cuba. Entonces es una política que termina por ser genocida, terrorista y que con una comunidad internacional que la estamos viendo desmunida de posibles represalias de Estados Unidos, de imposición del derecho internacional. Entonces estamos ante una situación muy ambigua a favor de la potencia trumpiana, pero muy desfavorable para el pueblo cubano. Es tremenda la situación, querida Liz. Se anunciaba, por ejemplo, que pues ya el día de hoy ya no iba a haber queroseno para abastecer, por ejemplo, a las aerolíneas comerciales que llegaran al aeropuerto de La Habana, por ejemplo. ¿Cuál es tu lectura sobre este asedio? Bueno, una gran preocupación, sobre todo por el alcance humanitario que tiene y creo que el nombre de asedio es un nombre por demás apropiado para calificar esta situación, porque si bien estamos hablando de un bloqueo que empezó en los años 60, el inicio de los años 60, y que se ha ido agudizando y ha pasado por diferentes etapas, finalmente el cubano es un pueblo que ha aprendido a vivir con esas limitaciones en su comercio internacional y que dependiendo del contexto geopolítico pues ha ido como cambiando de aliados o haciéndose de recursos a través de países amigos, ¿no? Siendo los más importantes en su momento la Unión Soviética, Venezuela, que ya decíamos el programa pasado que justo este contexto se está viviendo de emergencia porque dejan de contar con el petróleo venezolano y que México también ha tenido que bajar muchísimo la ayuda o el petróleo que le vendía a Cuba. En la experiencia internacional nos dice que realmente quienes pagan esas consecuencias son
es la población, es la gente. Ya estamos hablando, pues no solo de afectaciones en las líneas aéreas comerciales, que decían que ya no van a tener suficiente combustible para pues salir de la isla, o sea, pueden llegar cargados y después para salir de la isla, pero también apagones prolongados, se redujo la jornada laboral porque no hay transporte público, o sea, empieza a afectar, digamos, la forma en que la gente puede vivir, incluso ya no hay gas tampoco para cocinar, entonces la gente está buscando por otros medios, pero aquí la gravedad del tema es que tarde o temprano va a colapsar, ¿no? O sea, la vida como la conocemos en la modernidad, ¿no? A través de, pues, del uso de combustibles fósiles. Yo creo que tendríamos que preocuparnos por cuáles son las intenciones de Estados Unidos, qué es lo que intenta con esto. Así empezó con Venezuela, ¿no? O sea, como que se pone un país y fija sus objetivos, y yo creo que ahora más que nunca el régimen cubano, que es de larga data también, pues corre un grave peligro, porque al final pues terminará por colapsar. Realmente está dependiendo de la ayuda humanitaria, que está haciendo muy difícil llegar, ¿no? Más allá pues de este tema de que la comunidad internacional y países como México están seriamente preocupados, pues que están casi amarrados de manos para hacer, aunque Rusia está desafiando un poco lo que Estados Unidos dice, ¿no? Híjole, Lalo González, es tremendo el anuncio del presidente Miguel Díaz-Canel cuando dice más de la mitad de la isla se va a quedar a oscuras a partir del día de hoy, que es, bueno, más bien a partir del día de ayer. Hablaban de 64% de la isla sin energía eléctrica, además una serie de temas y carencias que se han ido acumulando a lo largo de los años, ¿no? Cuba cuenta con 16 termoeléctricas, de las cuales 6 solamente estaban en funcionamiento, pero pues de esas 16, imagínense, por falta de mantenimiento, etcétera. Entonces esto es producto no solamente del anuncio actual, sino, como bien mencionaban ya tanto Liz como Jaime, de décadas de ahorcamiento al pueblo cubano. Si pudieras ahondar un poco más en esto, además de tu lectura de la situación actual. Sí, pues el bloqueo a la isla comienza en la presidencia todavía de Eisenhower. Es el primero en que firma una orden, pues que hoy ya conocemos, digamos, en el común, como este bloqueo a la isla de Cuba. Se agudiza con Kennedy, y luego vienen otros, la Torricelli, Helensburgh, en fin, hasta llegar a la primera aventura de Trump en la Casa Blanca, donde vuelve a dar otro apretón importante a la isla, que se reduce con la llegada de Biden, y luego pues llega ya este Trump recargado. Esto, desde luego, que está viviendo Cuba, como bien mencionas, pues no es solamente producto del último bloqueo petrolero que le están imponiendo a la isla, que hay que recordar que solo produce el 40% del petróleo que necesita, y que una de las funciones principales de esto es generar electricidad para hospitales y para toda la vida escolar, y para la función gubernamental, fundamentalmente, desde luego el transporte de alimentos. Sin embargo, a mí me parece que en este momento lo que, pues al menos yo estoy esperando, también con pocas posibilidades de éxito, es la reacción de la comunidad internacional frente a lo que estamos viendo que se va a presentar, si no cambian las condiciones, como una crisis humanitaria, una crisis que puede generar hambruna de manera importante en la isla. Sin embargo, pues la esperanza tampoco es muy grande si regresamos la vista y volteamos a ver el genocidio que permitió Estados Unidos de Israel sobre Palestina, pero no solamente Estados Unidos, sino una buena parte de la comunidad internacional, lo cual a mí me hace dudar de si efectivamente China o Rusia o México o Brasil van a meter la mano en este momento por Cuba. A mí me parece que lo más digno que podría hacer muchísimos países del mundo no es solamente meter la mano por Cuba,
sino recordar, y creo que eso sería muy importante, diría Serrat, todo un símbolo de urbanidad, que recordaran lo que Cuba ha hecho en educación, en salud, por otros países, cómo ha mandado ejércitos de médicos, ejércitos de profesores a otras naciones que en este momento le están dando la espalda. Querido Jaime, tomo un poco algo de lo que decía Lalo González. En la intervención que vimos a Venezuela recientemente hubo pues más de 3 decenas de cubanos asesinados y vimos imágenes tremendas en la isla de cómo se honró su memoria. La historia de resistencia del pueblo cubano es larga. Se nos olvida que incluso en su proceso de independencia de España, pues en realidad el proceso no fue tal, porque fue Estados Unidos quien estuvo ahí para firmar tal independencia. El primer gobernador de la isla de Cuba es un estadounidense, y entonces ha sido una historia tremenda, solamente si nos fijamos en el siglo XX y siglo XXI para este pueblo. Querido Jaime, ¿ha habido un poco recuerdos también de qué cosas podría enfrentar el pueblo cubano ahora? Haciendo una metáfora o tratando de establecer alguna similitud respecto a el llamado periodo especial, ¿no? Este periodo de escasez tremenda de cuando se da la caída de la URSS, y eso genera pues una necesidad de adaptación tremenda del pueblo cubano y también de su gobierno. ¿Recuerdas tú ese periodo, Jaime? Y el tipo de adaptaciones que se hicieron fue tremendo, porque se hablaba incluso de petróleo cero en aquel momento. Entonces favoreció la movilidad en bicicleta, cocinar con carbón, y entonces se está hablando de este tipo de temas. Liz, ¿quisieras comentar Bueno, antes? yo sí, tuve la oportunidad de estar en Cuba durante el periodo especial, e incluso como turista realmente la tenías difícil. O sea, el acceso a alimentos, a productos de higiene de primera necesidad era sumamente restringido, y sin embargo una cosa que me llamaba la atención y me sigue llamando la atención es la capacidad de resiliencia del pueblo cubano, ¿no? O sea, de salir adelante, de darle buena cara a esas cosas. De verdad me parece un pueblo muy resiliente, que tiene una capacidad y ha aprendido a hacer frente a ese tipo de crisis, más allá de la caja, como se dice, ¿no? Usualmente, o sea, pensando cómo darle las vueltas. La situación sí es muy compleja, no quiero romantizar el tema, pero recuerdo pues de manera muy vívida ese periodo especial en donde pues sí pasamos un poco de hambre, incluso pues con la posición privilegiada que teníamos quienes no éramos cubanos. Bueno, pues tenemos que estar al pendiente de lo que viene para Cuba. Recuerden seguirnos en redes sociales, @JaliscoTV, @NotiJaliscoTV. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso y no podemos dejar de hablar de este evento de entretenimiento masivo ligado con el deporte que ocurrió este fin de semana. Estamos hablando del Super Bowl y desde luego pues no podemos dejar pasar el análisis político de la participación del cantante Bad Bunny en el medio tiempo. Voy a empezar con mi querido Jaime, porque hay varias cosas que desempacar de esto que vimos el domingo y de las reacciones tan fuertes que hemos visto en Estados Unidos al respecto. Pues sí, como bien dices, es una cebolla muy densa que hay que irle quitando las capas, porque, por ejemplo, hay que preguntarse por qué la NFL, que es una sociedad de negocios, la más importante de los deportes en Estados Unidos, estuvo en consonancia con lo que hizo Bad Bunny. Y ahí refleja que hay una tensión importante entre este mundo de la organización del fútbol y el gobierno de Trump. Luego, una otra capa que hay que quitar es, ¿por qué fue en un estadio en San Francisco, California? Recordemos que California es el estado que más migración latina tiene, entre ellas la más importante, la mexicana, pero también puertorriqueña. Entonces, llegamos a un punto en el que se muestra que hay algo estratégico que se está debatiendo ahí, y ya en sí el evento
pues es el núcleo duro de lo que pasó, ¿verdad? Porque fue la reivindicación de la latinidad en el sentido de somos América y esa América está conformada también por inmigrantes. Hablamos español, tenemos culturas, tenemos costumbres propias que no son ofensivas, que son al contrario alegres, invitadoras, integradoras y somos, como lo decía el balón al final, somos una sola América, todos, unas y otros. Es interesante esta concepción, ¿no, Liz? De pues que América es un continente y no un país. Es una reivindicación interesante que se da ahí y hay muchos otros simbolismos que vimos durante la participación de Bad Bunny. Sí, bueno, he de decir que a mí me pareció muy conmovedora incluso, o sea, realmente al punto de conmoverme la manera en que retrató, que reivindicó, que hizo gala de nuestras costumbres, incluso de nuestro idioma con todo y que a veces no se le entiende muy bien al conejo malo. Me pareció pues muy interesante. Sin embargo, sí me ha llamado la atención varias cosas. Primero, que es un espectáculo no para la gente que está en el estadio, sino para quienes están viéndolo por televisión, ¿no? O sea, porque yo sí veía aquello, el pasto altísimo, y yo decía, ¿qué ven los que están en el estadio? O sea, yo creo que, porque todo ocurría como dentro, ¿no? Y lo otro es que después las escenas que estuve viendo en las redes sociales, en X y demás, yo no vi realmente que prendiera a la gente del estadio. O sea, no vi a todo el mundo bailando salsa en el estadio, ¿no? O sea, vi, sí, algunas personas medio moviéndose. Y entonces eso sí me llevó a pensar, o sea, claro, es que la perspectiva desde que la vemos quienes hablamos español, quienes somos latinoamericanos, quienes nos sentimos profundamente ofendidos y afectados por la política racista de Trump, etcétera, etcétera, pues tenemos una opinión, pero hay otras lecturas, ¿no? Entonces, creo que fue una gran apuesta de los organizadores de la NFL, que la verdad yo no dejo de ver como un negocio, o sea, creo que quitándole la capa romántica de, ay, pues quisieron reivindicar y etcétera, pues también hay un gran negocio. Sí creo que fue desafiante hacer un show como el que se hizo, que quizá no gustó a muchísima gente, ¿no? Más allá de que algunos que yo vi en televisión y en redes ofendidísimos por el español, por no entender, por la cultura, incluso por el baile, ¿no? O sea, decían, este baile es terrible, es inmoral, casi. Y claro, los dichos de Trump, yo creo que al final lo que queda en el centro es que la diversidad de un país tan grande como Estados Unidos es parte de su grandeza y es esa grandeza lo que a muchos estadounidenses les cuesta trabajo ver, ¿no? Les cuesta trabajo ver que tienen millones de personas hablando español, millones de personas que contribuyen a la grandeza cultural a través de la gastronomía, las costumbres, las tradiciones. Entonces, el show me pareció cuidadísimo, o sea, cada cosa estuvo pues cuidada, y reflejaba pues esta unidad latinoamericana. Por ahí hoy escuchaba que a Bad Bunny se le olvidó Belice cuando recitó la lista de países, ¿no? Pero sí estaba la bandera. Entonces eso me parece que es una gran reivindicación. Lalo González, creo que el tema del Super Bowl y de este show intermedio empieza incluso antes del espectáculo mismo, ¿no? Con Donald Trump diciendo que le parece inaceptable que se vaya a cantar en español, pero además se le olvida que Puerto Rico es territorio estadounidense, podríamos decir, muy contra su voluntad. En el proceso que vimos ahí del show, hubo simbolismos tremendamente importantes. Se le olvida a Estados Unidos, por ejemplo, a partir de qué momento los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. Y es a partir de una ley de 1917, donde Estados Unidos necesitaba soldados para la Primera Guerra Mundial. Y es un proceso interesantísimo que este cantante busca reivindicar ahí en el terreno, porque usa no la bandera de Puerto Rico tradicional, sino la bandera independentista de Puerto Rico, que es de un azul clarito. Los que sean fans de Bad Bunny, tiene por ahí una canción que habla de este azul clarito. Es una bandera
que digamos, si se mostraba, hubo momentos en la historia donde las personas eran detenidas o asesinadas por mostrar esta bandera que después vimos en una cadena internacional. ¿Cuál es tu lectura de los simbolismos que vimos por ahí, Lalo? Pues yo quisiera comenzar mi comentario parafraseando a mi profesor, don Luis González, que decía, todo es historia, y a mí me parece que todo es política. Y en ese sentido, a mí me parece que hay que hacer la lectura del evento. El evento, como tal, pues ya las cifras nos muestran pues que rompe el récord de la gente que lo vio en televisión, el evento como en Super Bowl el año pasado con respecto a este. Creo que el mensaje, que es un mensaje político de un grupo latinoamericano que también es privilegiado en Estados Unidos en relación al resto de la población latinoamericana. Pero de todas maneras, a mí me parece que el mensaje hacia las políticas antimigrantes de Donald Trump quedó plasmado de manera muy clara, por un lado. Por otro, me parece que hay una reivindicación a la defensa histórica y territorial de América Latina. Cuando se hace la mención no solamente de los países, sino que se verbaliza diciendo, bueno, es solo una América, a mí me parece que queda de manera clarísima el asunto de esta es nuestra tierra y tú no te puedes quedar con ella. También, por otro lado, creo que es una muestra, al menos yo así lo percibo, muy clara de que comienza a haber espacios políticos y económicos en Estados Unidos que tradicionalmente se pensaban como que formaban parte del grupo duro del gobierno, fuese quien fuese. Por ejemplo, la NFL, pero años atrás el lobby de Hollywood, hace unas semanas en la entrega de los Grammys. O sea, a mí me parece que empieza a haber voces en espacios que pareciera que estaban cercanos al gobierno de manera muy crítica hacia las locuras que plantea todos los días Donald Trump, sin quitar desde luego el hecho del negocio mismo que se comenzó a generar a partir no del anuncio que iba a estar Bad Bunny, sino a partir del rechazo público que hace Trump del evento del medio tiempo. Entonces yo creo que, siguiendo con esta metáfora de la cebolla, pues yo terminaría diciendo que no solamente es una gran cebolla que se le va quitando las piezas, sino que es una gran cebolla que, a pesar de todo, hace llorar y rabiar a Trump al ver el espectáculo. Sí, fíjense, otro de los momentos interesantes fue cuando vimos aquellos postes de luz. Querido Jaime, es una crítica directa no solamente a todo el proceso que ha tenido Puerto Rico con Estados Unidos, sino a la anterior administración Trump, en la que su administración se niega a liberar fondos después de aquel terrible huracán y donde la isla se queda sin electricidad por más de 10 meses, Jaime. Así es. José Martí decía que Puerto Rico y Cuba son las dos alas de nuestra América. Y no le hace falta razón, porque fue la cúspide del proceso de colonización, la guerra del 98, pues terminó con Cuba y Puerto Rico en manos de Estados Unidos prácticamente. Entonces, ahí sí vemos que hay todo un pasado de muchas ofensas, ¿no? Y recordé cuando Trump, en esa condición de que no había financiamiento para traer luz, llega a aventar rollos de papel del baño a los asistentes a una reunión en Puerto Rico mismo. Entonces eso habla del despotismo, pero habla también de que está creciendo ese imaginario otro descolonizador, porque Bad Bunny participa en el proceso independentista de Puerto Rico
compone una canción que se refiere a Hawái, de que no queremos ser otro Hawái. Y la idea entonces de la turistificación, del colonialismo y de la falta de desarrollo propio empieza a aparecer en la conversación pública. Y eso me parece fenomenal. Híjole, pues hay más cosas que decir acerca del show de Super Bowl. No se nos vayan. Recuerden, @JaliscoTV, @NotiJaliscoTV. Volvemos. Bueno, pues por acá en el corte seguimos platicando de este asunto de Bad Bunny. Quisiera pedirle a la producción si nos pueden poner en pantalla una imagen que es de la organización estadounidense Turning Point USA. Esa es la misma organización del personaje Charlie Kirk, asesinado hace unos meses, hablamos de esto en el programa. Su viuda, Erika Kirk, que quedó al frente de esta organización, y lo que hicieron fue hacer un show alternativo al show de medio tiempo del Super Bowl. Le pusieron The All American Halftime Show, y entonces dice, celebrando la fe, la familia y la libertad, el show completamente americano de el medio tiempo. Entonces hubo personas que cambiaron el canal de la televisión para ver ese show, que tuvo por ahí a personajes como Kid Rock, etcétera. Y bueno, creo que esto es parte de una lectura política muy necesaria. Es un grupo de una derecha radical tremenda que invita a grupos que lo que buscan es rechazar lo que vimos en el otro Super Bowl, y a quienes se les olvida, por ejemplo, que aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, no pueden votar por presidente, por ejemplo. ¿Cómo lo ves, Lalo González? Sí, aquí, fíjate, me parece que es importante, bueno, primero mencionar que este show de medio tiempo, digamos, la versión pirata del show del Super Bowl, solo tuvo 6 millones de espectadores, frente a más de 220, 230 millones que tuvo el espectáculo de Bad Bunny. Y por otro lado, ahorita que mencionas que no se les da el derecho al voto a los puertorriqueños, no deja de llamar la atención, y habría que centrar la mirada también en ese asunto, cómo de manera insistente Trump habla de que Canadá sea un estado más, Groenlandia sea un estado más, incluso Venezuela sea un estado más, Islandia sea un estado más, pero no menciona darle el estatus de estado de la Unión Americana a Puerto Rico. ¿Por qué? Pues porque lo que hoy Estados Unidos le saca a Puerto Rico no se aumenta si lo hace parte de la Unión Americana como Estado. Y sí, al revés, Estados Unidos tendría un mayor compromiso financiero y económico con la isla. Entonces, creo que también hay condiciones de los puertorriqueños para que, aunque sea un grupo con ciertos privilegios y derechos en Estados Unidos, pues siga siendo un grupo minoritario, latino, que le pone cara a muchas de las políticas antimigrantes de Donald Trump. Híjole, bueno, y siguiendo con el tema deportivo, también vimos la inauguración y ya el comienzo de las Olimpiadas de Invierno en Italia. También hay una lectura política muy interesante en todo esto. Vimos, Liz, pues una delegación de los Estados Unidos y la presencia del vicepresidente J.D. Vance y de Usha Vance, su esposa, y un abucheo tremendo. Bueno, es muy interesante el papel que juega el deporte y los eventos deportivos en las relaciones internacionales, ¿no? Y cómo geopolíticamente incluso tienen un papel. Por eso es que durante la Guerra Fría estos países, pues por supuesto que la da el presidente J.D. Vance en este foro. Entonces, el abucheo no fue para la delegación de Estados Unidos, sí para el vicepresidente y también para la delegación israelí. A ellos sí también pues les chiflaron, porque pues recordemos que Italia fue uno de los países donde la sociedad civil fue estuvo más movilizada contra el genocidio, ¿no? Entonces pues con mucho simbolismo también ese evento deportivo. Así es, la delegación rusa no participó precisamente porque están sancionados y entonces se les expulsó del evento, y parte de la protesta tenía que ver con y por qué está aquí la delegación israelí, y bueno, ahí va junto con pegado, diríamos, el apoyo de Estados Unidos con el asunto de Israel. ¿Lalo? Efectivamente, o sea, yo quería comentar ese punto en particular, es decir,
ya los eventos ahora deportivos internacionales, pues se vuelven no solamente arenas políticas de apoyo, de rechazo a diferentes gobiernos o delegaciones, el abucheo a las delegaciones o a Estados Unidos y a Israel fue tremendo, sino que también es una muestra, a mí me parece muy clara, de el control político y económico que ejercen las grandes potencias. Las invasiones son totalmente rechazadas, ¿sí? Pero el castigo que la organización deportiva, cualquiera que sea, ejerce sobre Estados Unidos o sobre Israel es muy diferente a lo que puede ejercer sobre otras naciones. Y yo creo que en las gradas de los estadios cada día se ve con mayor fuerza el rechazo a este tipo de políticas. Bueno, y fíjense ustedes que también continuando con esta lectura política y en medio de esta diplomacia deportiva, fue J.D. Vance a Italia a reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pero también estuvo presente el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Jaime, yo vi una cosa muy interesante por ahí en esa reunión, que a mi parecer tiene todo que ver con el enojo de Giorgia Meloni, que fue tremendo, por el asunto de Groenlandia. Me parece que en esto que venimos tratando se deja ver que hay como una tensión cada vez mayor entre ese proyecto nacionalista, supremacista, patriarcal y este otro de libertades, ampliaciones, pluralidad, diversidad, y que Europa misma está teniendo que reconocer su propia diversidad y su propia historia contradictoria, porque las derechas en Europa están muy divididas respecto a cómo aliarse o alejarse de Trump. Y no es solamente Meloni, sino es también en Francia, ¿no? Es también en Gran Bretaña, en Inglaterra, en el Reino Unido. Entonces hay ese sacudimiento, digamos, de las posiciones de extrema derecha y sin embargo una cierta unidad en los aspectos como más perversos que tienen estas alianzas, como por ejemplo la agenda antiinmigrante prácticamente no cambia, comparten los mismitos valores y eso se convierte en un arma letal, ¿no? Porque el distanciamiento que tienen los líderes, algunos de los líderes y lideresas europeos con Trump no refleja en sí la diversidad de las posiciones de extrema derecha, pero sí permite ver cierta unidad en el discurso de odio. Y esto, para hacer una elipse, lo vincularía con la parte final de Bad Bunny, en donde dice, no hay nada que supere al odio como el amor, o el amor es más potente que el odio. En fin, palabras más, palabras menos. Creo que ahí es donde está el núcleo que puede como resolver esas tensiones y permitir demarcar extremas derechas y posiciones pluralistas y de convivencia. Híjole, pues fíjense, ahí está el tema de los dos eventos deportivos de estos días, pero aunado a esto que decía Jaime del asunto del odio, pues pasó algo muy terrible en estos días. Vimos un posteo en las redes sociales del presidente Trump, de su red social Truth Social, donde lo que hace es postear una imagen y después un video donde, entre otras cosas, se caracteriza al matrimonio de los Obama como a partir de una noción de bestialidad que era muy común en el asunto del supremacismo blanco, y se les muestra como si fueran monos. Quisiera pedirle a la producción si nos pueden mostrar algunas imágenes que tenemos por ahí, son unos tweets de esto que sucedió, porque es algo que no se puede dejar pasar. El propio presidente Trump reacciona ante esto que está ocurriendo y dice, bueno, yo sabía del posteo y no voy a pedir perdón. Esto es de TRT, es un posteo, y luego esto es de un periódico español diciendo Trump dice que no pedirá perdón por el video donde compara con simios a Barack y Michelle Obama. Lalo González, ¿ha cruzado una línea más Donald Trump? Sí, yo creo que ya no hay líneas, ya no solo las cruza, ya las borró. No solamente este tuit en el que, por cierto, empieza ahí a decir pues que fue primero que fue un error, que alguien lo subió, que no fue él, etcétera.
Pero a propósito de esto o aunado a esto, quiero mencionar que hace apenas 3 días dijo que él considera que ya no es necesario que en Estados Unidos se realicen elecciones. Yo creo que ya no es necesario que haya elecciones. Y la Casa Blanca tiene que salir al quite diciendo, ay, es que es muy gracioso. Entonces a mí me parece ya pues un asunto demencial lo que dice todos los días, y yo creo que pues ni siquiera está preocupado por cruzar o no una línea. Yo creo que ya para él no existen líneas posibles. Híjole, pues decía Barack Obama justamente el año pasado en una conferencia, todo lo que dice un presidente es serio y debe ser tomado como tal. Vamos a una pausa y volvemos. Pues nos quedamos hablando de este posteo tan desafortunado y abiertamente racista de una de las cuentas de redes sociales del presidente Trump. Liz, ¿quieres comentarnos al respecto? Sí, creo que cuando uno revisa las redes sociales del gobierno de Estados Unidos, de la Casa Blanca, es verdaderamente impresionante lo que uno puede encontrar. Yo he llegado a pensar que los hackearon porque parece broma. Entonces, aquí habría que distinguir, creo, entre lo que es políticamente correcto, ¿no? Lo que se puede, no se debe, lo que se podría, y también la espectacularización del dolor de las personas, de la dignidad humana y del racismo, ¿no? O sea, lo que la Casa Blanca postea, además de lo del matrimonio Obama, por ejemplo, en torno a los vuelos de deportaciones, ¿no? A cómo monta un show y hace toda una producción en torno, pues a estos ya se van de regreso y es deportation flights, es verdaderamente espeluznante. Y creo que eso es lo que debería estarnos preocupando, cómo un gobierno pierde totalmente el piso, los límites, las formas, y hace de la dignidad de las personas, o sea, cómo la puede pisotear con esas publicaciones, porque finalmente pues refleja lo que hacen sus políticas ya en la práctica. Así es. Liz, quisiera preguntarte sobre otro asunto que circuló en estos días que tiene que ver con Estados Unidos, y es muy interesante porque se trata del despido del 30% de la plantilla del periódico Washington Post, que es propiedad de Jeff Bezos. No es casualidad, se despidió, por ejemplo, a todo el buró que tiene que ver con reportar lo que sucede en Medio Oriente. Sí, en Medio Oriente, Ucrania, Berlín, desapareció la parte deportiva, ¿no? Unos 300 periodistas. Pues el argumento oficial, que quizá pues es válido en todo negocio, pues es que las ventas no van muy bien, las suscripciones no van muy bien, el periódico da unas cifras de cómo ha ido decreciendo el número de suscriptores en los últimos años, y que entonces financieramente el periódico tenía que pues hacer ese recorte para reducir sus gastos. Pero pues la otra lectura, por supuesto, es la intimidación de parte del gobierno de Trump, que es una característica de estos gobiernos democráticos autoritarios, ¿no? Que empiezan a señalar a los periodistas, a quienes hablan mal de ellos, empiezan a construir sus propias verdades, empiezan a cuestionar las noticias, e incluso empiezan a emprender acciones judiciales contra periódicos y reporteros, etcétera. Entonces, ahí yo creo que hay una combinación de factores que puede explicar este recorte, que no es menor en el Washington Post. Debemos decir que no es menor, es muy importante, pero creo que el meollo del asunto es pues que deja un vacío, digamos, un vacío noticioso, analítico, pues que es importante para quienes seguimos las noticias nacionales de Estados Unidos e internacionales, que nos deja sin elementos de análisis. O sea, sí es una pérdida que al final creo que incluso incide en la calidad democrática de un país, ¿no? La libertad de expresión es lo que subyace en este tema del recorte en el Washington Post. Aquel periódico histórico del Watergate con sí. Nixon, Lalo González, y ahora
tenemos que recortar por cuestiones financieras 30% Sí, de la yo plantilla. creo que hay una de las lecturas que yo hago sobre este recorte es que históricamente el Washington Post es la voz de la Casa Blanca, sin importar quién esté en la Casa Blanca. No importa si es republicano, demócrata, si es muy a la derecha o mucho más a la derecha, el Washington Post es la voz histórica de la Casa Blanca. Aunque, efectivamente, son los que de rebote se encuentran en el caso del Watergate. Lo cual a mí me lleva a pensar que con Donald Trump nada está dicho y nada es para siempre. Es decir, un periódico muy cercano a la oficina oval se enfrenta con Donald Trump porque considera que hay algunas cosas que le incomodan de lo que publica sobre su gobierno, hay una presión y viene esta respuesta del periódico. Entonces, creo que también es importante mencionar que las relaciones que aparentemente tiene Donald Trump en paz con diferentes sectores de la comunidad estadounidense, pues tampoco son para siempre. Fíjense ustedes que dicen periodistas despedidos, pues que en realidad esta bajada en las suscripciones tiene más que ver con cómo se fue recortando la crítica hacia el gobierno de Donald Trump y eso pues no lo apreció el lector, ¿no? Muy interesante, querido Jaime. Jaime, voy contigo. Ahora nos vamos a Europa porque hubo elecciones en Portugal. Es bien interesante lo que pasó. Una segunda vuelta, llega un socialdemócrata, pero también en esta segunda vuelta, como segunda fuerza electoral, el partido Chega, que es de ultraderecha. Sí, ahí tenemos un caso de que no se presentaba, les decía, prácticamente 30 años, en donde una democracia tan fuerte, producto de esos pactos, de esos momentos de nuevos contratos sociales, de renovación de los acuerdos, y los arreglos, ¿no?, para gobernar, había producido un esquema muy interesante, ¿no?, en Portugal, con mayores potencialidades de lo que esperábamos inclusive en España. Y sin embargo, el crecimiento de la extrema derecha ha ido nublando todas estas perspectivas y ha invadido desde abajo, desde las formas más locales de gobierno, hasta tener mayorías y primeros ministros que fueron dándole ese giro, ¿no?, tan terrible. Y ahora pues se abre esta grietita de esperanza en Portugal, que ojalá y pueda ampliarse, porque realmente Europa, con todos estos problemas que tiene de surgimiento y consolidación muy agresiva de la extrema derecha, pues necesita este tipo de espacios, aunque no hay que dejar tampoco no hay que perder de vista que en todos los casos en donde hay aspiraciones democráticas, hay gobiernos divididos, lo cual dificulta muchísimo la gobernanza, ¿no? Porque pues el nuevo, tú que eres muy buena para los nombres, Segura. Segura. Sí. Segura tendrá de seguro una situación muy difícil en la relación con el Parlamento, como la está teniendo Pedro Sánchez, como la está teniendo Macron. Entonces, ¿hasta dónde las democracias europeas pueden procesar estas diferencias entre primeros ministros y parlamentos? Es un experimento cuyos límites estamos por ver. Así es, pues un triunfo para la socialdemocracia, le dio la bienvenida a este triunfo Pedro Sánchez de España, pero también Lula da Silva de Brasil. Liz, quisiera ahora preguntarte, nos vamos ahora hacia Asia. Fíjense ustedes que hubo elecciones parlamentarias, las llamó la primera ministra Takaichi, ya hemos hablado de ella, conservadora. ¿Cómo está el asunto ahí en Japón? Bueno, Japón tiene a su primera mujer primera ministra desde hace algunos meses, lo comentamos aquí en el programa, y ahora, durante estos meses de gestión ella ha mostrado una política dura, un acercamiento con Washington, por ahí pues las rivalidades con China también se han ido agudizando, sobre todo en lo que concierne a Taiwán, ¿no? Incluso vimos por ahí algunas declaraciones fuertes en torno a qué escenarios que podrían suceder en caso de una invasión o intervención
China en Taiwán, intervención, porque invasión, ¿no? Es su propio territorio, dice China. Y ahora, bueno, llama a estas elecciones y ella pues obtiene, digamos, una victoria importante porque gana la ultraderecha, lo cual no es una buena noticia para el mundo. Es una noticia difícil porque pues su política se caracteriza por endurecimiento del tema anti-inmigrante, ¿no? Por estas medidas, una consolidación o una alianza quizá más sólida con el presidente Donald Trump y esta demolición del multilateralismo como lo hemos estado viendo, e incluso no solo las instituciones y los instrumentos jurídicos que sustentaban esas instituciones, sino también los valores y los principios sobre los cuales se sostenían. Yo creo que al final del día, pues esta sociedad japonesa también da cuenta de un querer protegerse del exterior y de estos inmigrantes que están cada vez más yendo de otros países asiáticos. Así es, híjole, es muy interesante este proceso, ella se fortalece mucho y a diferencia del fortalecimiento que ella vio por allá, pues si nos vamos al caso de Reino Unido con el primer ministro Keir Starmer, pues resulta que una de las consecuencias que no se habían previsto de los archivos de Epstein es que está en medio de una crisis de gobierno. Había nombrado un embajador con una relación muy cercana a Epstein. Luego renuncia también su jefe de gabinete porque él le aconsejó que hiciera ese nombramiento. ¿Cómo ves todo esto, Lalo? Pues yo creo que todos los días hay muestras muy claras de que estos archivos de Epstein es una verdadera peste de la época medieval, en donde pues cada día salpica a más gente y son miles y miles de veces las que son mencionados muchísimos personajes del mundo, de la política y de la economía dentro de estos archivos. Yo creo que, como lo dije la semana pasada, me parece que es una muestra muy clara de la manera en la cual actúan dueños del dinero y dueños de la política como si también fuesen dueños de las personas. Y creo que esto que se está presentando ahora en Reino Unido, a mí me deja la impresión de que sigue habiendo grupos que suponen que no van a aparecer en la lista. Personajes que suponen que gente cercana a ellos no va a aparecer en la lista y que, pues al paso de los días, van saliendo nombres y nombres, lo cual nos muestra pues una decadencia bastante seria de estos grupos oligarcas que están metidos en el asunto de Epstein. Perdón, Jaime, se ha pedido incluso la renuncia del primer ministro Keir Starmer. Pues sí, pero es que es a mí lo que se me hace paradójico, que siendo un asunto fundamentalmente centrado en Estados Unidos, sus primeras repercusiones sean afuera y todo lo que esperábamos que detonara el caso de Epstein dentro de Estados Unidos, incluido su presidente, no se han raspado. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la complicidad de los poderes? ¿Quiénes están protegiendo esto? ¿Qué intereses hay detrás? Y claro, todo este caso también tiene demasiada espectacularidad y mucho ruido y pocas nueces, porque una cosa es que haya personas que hayan salido en la foto, que hayan tenido alguna llamada telefónica, y otras son los que estuvieron allí en la trata de niñas y en el impulso de determinados tipos de negocios obscuros y demás. Entonces, lo que a mí me preocupa es que pasemos de las preocupaciones tipo ola, del chisme del corazón, a las consecuencias políticas, ¿no? ¿Qué se está jugando en relaciones de poder? Así es, y la justicia que se les debe a las víctimas. Hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, lo siento mucho. Muchísimas gracias, querida Liz, Jaime, Lalo González, les agradecemos por vernos un miércoles más y pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.